la ciencia para la toma de decisiones. Entonces tienen que aprender, aunque no les guste mucho. Bueno, esto habíamos visto ya, comprensión de estadísticas para terapéutica. Recuerden que hay dos grandes grupos dos tipos de estadística. La descriptiva, que lo único que hace es describir los hallazgos en las muestras. Y la estadística inferencial, que a partir del hallazgo de una muestra me permite conocer el valor probable en la población. Porque se trabaja en muestras solo por una razón económica y de tiempo. Si yo podría estudiar todo el universo, sería lo ideal, pero no hay cómo. Se hace muestreo por razones económicas. Pero si usted puede estudiar todos los pacientes en un escenario cualquiera, estudie todos los pacientes. ¿Sí? A veces me sucede esto, dice, les digo, vienen con bases de datos, dicen, en el hospital del seguro está la base de datos completa de mis pacientes, ahí está todo, dice. ¿Qué muestra tomo? ¿Para qué quieren tomar muestras? Si ya están recogidos los datos, tomen todos, no necesitan muestra, porque para cualquier estudio bivarial, como estos que vamos a ver, la muestra mínima es de 100 a 120 pacientes. De 120 a 400 es una muestra que me va a dar más precisión. Y lo ideal es más de 400. Entonces dice, tengo una base de datos con 10,000. Ya pues usemos los 10,000. No hay necesidad si ya recogió esa información. Si esa información está recogida, hay bases de datos de buena calidad o que se pueden mejorar. No vale la pena estar cogiendo muestras, ¿no? Entonces simplemente se trabaja con el universo. Entonces, pero como eso es caro, difícil, lleva mucho tiempo, entonces siempre trabajamos con muestras, pero lo que nos interesa es extrapolar este valor de la muestra al universo, porque con el que tomamos decisión es con el valor probable del universo. Con ese tomamos decisiones, no tomamos decisiones con los valores de la muestra solamente, ¿no? Hay que tomar en cuenta la estadística inferencial. Bueno, ahora recuerden, hay dos tipos de análisis univarial, describe una sola variable, y aquí están, ¿qué nomás se describe? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cómo se comporta en el tiempo? ¿Cómo se comporta por lugar? Y cómo se comporta por características de persona. Esto se llama epidemiología descriptiva. Y eso deben haber visto en epidemiología, es muy simple, ¿no? Frecuencia, tiempo, lugar, persona. El análisis bivarial describe la relación o la asociación que tienen dos variables. Si se asocian o se relacionan entre sí. Si la una determina cambios en la otra. Si el cambio de una variable independiente determina cambios de una dependiente. Y hay también la asociación multivariada que los que estuvieron en los cursos ya hemos hablado de cómo eliminar las variables moderadoras, perturbadoras o modificadoras, que en el caso de ECA se utiliza la asignación aleatoria para evitar esto. Pero cuando no se puede eliminar las variables, porque no se puede hacer asignación aleatoria, se hace análisis multivariado. Entonces ahora solo vamos a ver el bivarial, porque como la mayoría de estudios que vamos a usar para definir la eficacia son ECAs, por lo tanto, y están controladas las variables intervinientes y perturbadoras en términos generales. Y lo mismo hacen en los metaanálisis. Ahí siempre van a ver que dice OR estandarizado, porque hacen una suerte de ORs multivariados. Entonces, las revisiones sistemáticas tienen esa virtud de darles un OR estandarizados a través del cual ya usted eliminó la presencia de variables perturbadoras o de confusión. Bien, entonces vamos a ver en este curso el bivarial para entender, porque con eso vamos a saber, a ver, cuándo pongo 4 cruces, 3, 2, 1 o lo que sea. Bueno, para recordarles de nuevo, el análisis descriptivo bivarial depende del tipo de variables que esté cruzando.
Si la variable independiente, que en nuestro caso serán siempre medicamentos, es cualitativa, ejemplo, medicamento A versus B, qué sé yo, enalapril versus losartán, son cualitativas. Y la variable dependiente es también cualitativa, muertos, no muertos, curados, no curados. Se usa una tabla de contingencia y se calculan los coeficientes de asociación y en algunos casos se pueden hacer comparación de proporciones. Sin embargo, en farmacología rara vez van a encontrar comparación de proporciones. Van a ser coeficientes de asociación. ¿Cuáles son estos? El riesgo relativo, la razón de momios, la reducción del riesgo relativo, el riesgo atribuible, la reducción absoluta del riesgo y la fracción etiológica. Riesgo atribuible y reducción absoluta de riesgo prácticamente es lo mismo. Eso ya explicaremos. Una de las medidas más importantes no es el NNT. El NNT es una medida súper importante que ahora sí les voy a dar para tomar decisiones en mi paciente. Pero para calificar las crucecitas de eficacia del medicamento en la selección racional de medicamentos, la fracción etiológica es la mejor. Y es también la mejor para efectos de consentimiento informado. Entonces, hago esa aclaración porque aquí está la clave de las cruces. ¿Sí? Aquí está la clave. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo una variable cualitativa independiente, igual, binaria o de más de dos categorías? Generalmente aquí es un medicamento A con un B. Pero la variable dependiente es cuantitativa. Vemos un ejemplo. Indicadores de laboratorio inflamatorios, por ejemplo. O carga parasitaria, carga viral cualquiera. Entonces aquí la representación es una tabla de comparación de medias o diferencia de medias y se puede hacer diferencia de medias, diferencia de medianas y una medida que es importante que aprendan a leerla y analizarle, que es el cambio de medias. Porque con esto también yo puedo calificar o evaluar el tamaño de efecto con el que voy a poner las crucecitas. O sea, cuando dice eficacia, en realidad ahí usted va a poner el tamaño de efecto de un medicamento comparado con nada, ¿sí? ¿Qué pasaría si no le doy a un paciente nada versus si le doy un medicamento? Eso es lo que vamos a poner como cruces. Finalmente no se usa mucho. Si las dos son cuantitativas, se hace un diagrama de dispersión, los modelos de regresión y hay tres indicadores: el coeficiente de correlación R, el beta y el alfa o intersección de Y. Vamos a comenzar con el riesgo relativo y la razón de Monod. Las dos son razones y estos son los más importantes. Si usted entiende cómo se analiza este indicador y cómo le vamos a transformar a cruces, entonces ya está resuelto sus problemas de comprensión en 80% de artículos científicos. El NNT es súper importante, pero para ya la toma de decisiones en pacientes específicos, para la aplicación práctica en escenarios diferentes, ¿no? Y en tipos de pacientes de gravedad diferente, por ejemplo. Pero así se construye una tabla de 2x2 siempre. El grupo de intervención o de expuestos en la primera fila, que es la variable independiente, el grupo de comparación no expuestos, las dos categorías de la variable independiente, y las dos categorías de la variable dependiente en las dos columnas, que puede ser enfermedad o cualquier efecto, curados, muertos, lo que sea. Entonces, lo que hacemos es calcular las incidencias en el grupo de intervención expuestos. Si tengo 15 que, ejemplo, terminaron enfermos, de 100 que participaron o recibieron este medicamento, me da 0,15 y 15% la tasa de incidencia. Siempre la regla es calculamos, para calcular las medidas estadísticas, sea porcentajes, proporciones, tasas, calculamos en el sentido de la variable independiente.
En el grupo de comparación, 20 para 100 es igual a 0,2, igual a 20%. Entonces aquí yo tengo ya la incidencia en expuestos, 15%, la incidencia en no expuestos, 20%. Entonces, ¿qué es el riesgo relativo? Es muy simple, es una razón de tasas. 15 dividido para 20 es igual a 0,75. Y el otro indicador que puedo calcular con las tasas de incidencia es el riesgo atribuible, que es igual a 15 menos 20, es una diferencia de tasas. Entonces tengo una razón de tasas y una diferencia de tasas que me va a dar, en este caso, menos 5%. Entonces estas son las dos primeras medidas que se pueden calcular en cualquier tabla de 2x2 cuando tengo una variable quali con una quali. Bueno, lo segundo, bien, aquí está lo mismo que presenté antes, el cálculo de las razones de tasas, ¿sí? Se llama razón de tasas o riesgo relativo, es lo mismo, ¿no? Diferencia de tasas o riesgo atribuible. Entonces, el riesgo atribuible es muy importante porque me sirve para calcular el NNT. Y también me sirve para calcular lo que les dije antes. La clave para poner las cruces es la fracción etiológica. Entonces, para eso sirve esto. Bueno, entonces, lo que hemos visto es que tengo una tabla de 2x2, la variable independiente en las filas, la variable dependiente en las columnas. Y aquí calculo las incidencias, que no es sino personas con evento del total de las personas que recibieron un medicamento de intervención, y es la tasa de incidencia en expuestos. Y aquí igual el número de personas con el evento del total de los que no recibieron la intervención o recibieron otra intervención, y es la tasa de incidencia. Con eso ya hemos dicho, se calcula el riesgo relativo y el riesgo atribuible. Pero recuerden que cuando tengo variables cualitativas, yo puedo calcular razones, proporciones y tasas. Entonces ahorita hicimos proporciones, usamos proporciones o tasas de incidencia. En vez de hacer tasa de incidencia, yo puedo hacer esto. Puedo calcular las razones de incidencia. En vez de poner 15 dividido para 100, digo 15 dividido para 85. En el grupo de intervención hago la relación entre personas con el efecto versus personas sin el efecto. Elimino el denominador general, el 100. Solo hago la comparación de los con efecto versus sin efecto en el grupo de intervención y me da 0,18. Después tengo el otro grupo, 20 dividido para 80 y me da 0,25. ¿Qué hago con estas dos razones? Razón de incidencia en expuestos, razón de incidencia en no expuestos. Es muy fácil, no vale la pena hacer resta ahí. En tasas de incidencia sí puedo restar, pero aquí no vale la pena. Lo único que puedo hacer es dividir esta para esta, es decir, sacar una razón de razones. Entonces, razón de razones. Pero, ojo, el sinónimo de razón es momios. Entonces, para no repetir razón de razones, en español se habla de razón de momios. Entonces, 0,18 dividido para 0,25 es igual a 0,72 y se llama razón de momios. En inglés, odd ratio. Momios es odds, ratio razón. Entonces, ojo, lo importante aquí de todo esto, porque lo que ustedes van a hacer es interpretar nada más los resultados en los estudios. Lo importante aquí es lo siguiente, que la razón de tasas, ¿sí? O riesgo relativo es una razón. Y la razón de momios también es razón. Y las dos se evalúan exactamente igual. Para terminar por ahora, porque no quiero hacer cosas muy largas. Cuando yo ya tengo riesgo relativo, riesgo atribuible, diferencia de medias, cualquier medida, voy a evaluar con 4 criterios o ítems. La dirección del efecto, que es lo que vamos a hablar después, el tamaño, fuerza o poder del efecto,
la significación estadística o confiabilidad y precisión, y la significación clínica o eficacia clínica. Esta es la más importante. Con esta vamos a calificar las cruces, pero no puedo entender esto si no entiendo el tamaño de fuerza o poder del efecto o la eficacia. Un grupo con los que no tienen grupo, del tema que ustedes estaban haciendo, ¿cuál era? Señor Meneses, ¿qué tema estaba haciendo? No sé.